En el principio, cuando aún no había forma ni destino, resonó la voz del Creador. El Sefer Bereshit no es solo el primer libro de la Torá, es la raíz de toda nuestra fe. El origen de nuestra identidad, la puerta de entrada al misterio de la creación y del propósito eterno del ser humano. En sus páginas descubrimos cómo el mundo fue formado con orden y sabiduría. Y cómo la historia de las familias, sus pactos y sus caídas, siguen marcando nuestro destino. En este libro encontrarás un estudio como nunca antes explicado, un análisis profundo que revela cómo Bereshit no solo introduce la Torá sino que la explica en múltiples niveles, mostrando el fundamento espiritual de cada tema. Cada parasá se enriquece con su haftarah correspondiente, y en este texto único en su género, mostrando la unidad entre la ley, los profetas y la revelación de Elohim. Una obra diseñada para quienes desean profundizar en la Torá descubriendo la transformación del alma. El Sefer Bereshit, un libro único que une la Torá y las Haftarot que ilumina la raíz de nuestra fe, y abre el entendimiento hacia las cosas profundas de Elohim. Una invitación a volver al principio para descubrir el propósito eterno. Adquirirlo ahora será de bendición para tu vida. Shalom. Que él era un Dios encarnado. Y por supuesto estaba respaldado por toda ese aparato espiritual que por muchos siglos mantuvo e hizo de Mitzrayim un imperio impresionante, con una cultura en cualquier ámbito de la cultura egipcia antigua, una cosa que sorprende a cualquiera. Incluso al día de hoy sigue sorprendiendo los vestigios de lo que fue ese gran Mitzrayim, ese gran Egipto, ¿sí? Pero toda esa tecnología ingenieril, espiritual, real, no era humana, ni tampoco era de Marte. No, toda esa tecnología de construcción, toda esa tecnología de diseño y toda la estructura espiritual de Mitzrayim venía del otro lado, del lado de las cáscaras, de la oscuridad. Y obviamente pues eso tuvo su impacto en la vida de los líderes políticos de Mitzrayim, que los llevó a pensar y asumir que ellos eran dioses encarnados, ¿sí? Hijos del sol, hijos de Ra. Entonces, imagínense con ese ego tan grande que llega Moshe y le dice mi papá que nos deje salir. Y dice, ¿quién es Dios? O sea, ¿qué Dios viene y me ordena a mí siendo Dios aquí en la tierra a que deje salir a Israel? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Les digo a las jovencitas. Y dicen, pues lo hubiéramos dejado ir. Bueno, pero es que ustedes hablan desde el conocimiento. Ustedes hablan de este lado del partido. Pero él no estaba hablando del conocimiento ni de este lado del partido. Él estaba hablando desde su verdad absoluta. Lo que le había funcionado hasta ese momento. Entonces se opuso, se resistió a la voluntad del Eterno. Y ya saben todo lo que pasó. Finalmente, después de el colapso de Mitzrayim, el colapso de una generación, de un imperio, hasta entonces, dice Egipto, los dejo salir, váyanse. Y él mismo bajó del trono a buscar a Moshe para que se apuraran a salir. Sus ministros hicieron lo mismo. Bajaron de sus pedestales y dijeron, órale, váyanse, llévense todo. Y bendíganme, dice Faraón. O sea, que me vaya bien, después de todo lo que pasó. Y la semana pasada estudiamos esa conducta, ese rasgo de carácter que lleva a una persona al colapso de su vida.
La Parashá Beshalach nos habla de algo bien importante en la vida de todos nosotros, mis hermanos. Que por un lado no es necesario llegar al colapso para enderezar el camino. Que no es necesario experimentar las tribulaciones que están ahí para los faraones y que podemos nosotros evitarlo. Podemos dar la vuelta sin necesidad de colapsar, de caer, de sufrir, porque hemos sido llamados todos nosotros a una reestructuración completa de nuestra vida. Vamos a encontrar hoy motivos muy interesantes para avanzar en la vida, porque tenemos que avanzar, mis hermanos. No es adecuado, no es correcto, no es digno vivir estancados. No lo es, no lo es. Tenemos que estar en constante avance, en constante mejora, ¿sí? No podemos ser los mismos siempre. El espejo nos lo dice en nuestra biología. Todos nos asomamos al espejo todos los días y rara vez nos damos cuenta de los cambios biológicos que van emergiendo hasta que ya son notorios, irremediablemente notorios, y es cuando, ¡ay! ¿Qué es esto? Y luego nos queremos engañar y le cortamos ahí, ya me quedó todo negro, así, ¿no? Y nada, que a los 2 días, otros 2, y lo dicen por ahí la receta, no te los cortes de raíz porque te van a salir más, no, es darle un tijerazo, dicen por ahí. No, o sea, al final es que nos damos cuenta que nuestra biología también es maestro. Y nos está diciendo el maestro que nuestra biología va avanzando en el propósito y en el tiempo que llevamos de vida. ¿Qué nos dice nuestra biología al acercarnos al espejo? Ya no nos paramos igual, ya no nos vemos igual, las mujeres ya no nos pintamos más, ya se pintan con más esmero, no sé por qué, pero se pintan con más esmero, ¿sí? Y etcétera. Entonces, si la biología nos está diciendo que hay que avanzar, que hay que caminar, imagínense el pensamiento, imagínense las emociones, imagínense las circunstancias no resueltas, imagínense lo prometido, imagínense el porvenir. Entonces, no podemos permanecer estáticos, tenemos que avanzar, tenemos que redoblar esfuerzos por una mejor vida. Y es algo que hoy vamos a explorar y que espero te inspire a, sin importar en la fase de tu vida en la que te encuentras, desees mejorarte. Desear estar mejor debe de ser una aspiración natural y permanente en la vida de todos nosotros. Y es algo que Hashem puso en nosotros. Y es algo que no podemos permitir que se duerma, ni se aletargue, sino tomar lo que es nuestro, tomar lo que nos corresponde y así poder experimentar esa satisfacción duradera, porque las satisfacciones de lograr las promesas de Hashem, de asimilar el diseño divino para nuestras vidas, eso da satisfacción garantizada, eso da satisfacción duradera. Y es así como dejaremos de buscar el bienestar y el equilibrio de afuera. Todo empieza dentro de nosotros, mis hermanos. Vamos pues a empezar este mensaje. Oramos. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las hablarás a tus hijos, hablarás de ellas, estando en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano, las pondrás como frontal entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Beshem Beshua HaMashiach Ben HaMakadosh. Amén. Amén. Shmot capítulo 14, verso 10, dice así. El faraón hizo
acercar a los hijos de Israel, los cuales alzaron sus ojos, y aquí que Misraim marchaba tras ellos, por lo que tuvieron mucho miedo. Y los hijos de Israel clamaron al Eterno. Moshe dijo al pueblo, no teman, no teman, manténganse quietos. Sí, quietos. No habla de quedarte inmóvil. No, habla de serenidad. ¿Sí? Habla de emociones. Habla de estar manteniendo un equilibrio emocional. A eso se refiere. Porque recuerden que al ver la amenaza de regresar como esclavos, ellos claman a Hashem. Entonces ven la angustia, ven la desesperación, pero también la frustración de que el mar está enfrente. Atrás, Faraón. A los lados, el desierto. Y recuerden que el desierto en aquel entonces había bestias. Entonces quien se introdujera en el desierto era garantía de muerte. Entonces no había escapatoria. No había escapatoria. Acorde a la lógica, acorde a las limitaciones naturales, no había forma de escapar. Claman. Entonces Moshe dice, tranquilos, calmen su corazón. Es un sinónimo de decir, permanezcan quietos. Es calmen su corazón. Permanezcan quietos. Y verán la salvación que el Eterno hará hoy. ¿Qué hay que hacer? Mantener el equilibrio emocional. No te arrebates. No te arrebates. No generes turbulencia afuera por traer turbulencia adentro. ¿Sí? No te arrebates. Y verán la salvación del Eterno. El Eterno peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Cero quejas, cero lashon hará, cero nada. Guarden silencio. Fíjense bien. Equilibrio emocional y cuidado con lo que decimos. ¿Sí? Cuidado con lo que decimos. Entonces, en otras palabras, Moshe dice, quiero que mantengas ordenado tu corazón y aunque sientas miedo, no hables dirigido por el miedo. Entonces, tranquiliza tu corazón, guarda silencio y verás la salvación. Le está diciendo, Israel, vamos a decirlo como una persona. ¿Sí? Le está diciendo a Israel, ya llegaste a tus límites. Llegaste a la frontera de tus posibilidades. Ni puedes avanzar, ni al frente, ni a la izquierda, ni a la derecha, ojo, pero tampoco deberías de retroceder. Pero si quieres seguir avanzando y estamos atorados, entonces mantén la calma. No abras tu boca equivocadamente y observa que viene una salvación. ¿Ya nos ubicamos? ¿Ya empezamos a ubicarnos? El Eterno dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Y ojo con lo que sigue porque es algo hermoso. ¿Por qué clamas a mí? Y tú, alza tu vara. Parece que se está dirigiendo a dos personas diferentes. Te vuelvo a leer. ¿Por qué clamas a mí? Y tú, alza tu vara. Es como si Hashem le hubiera dicho a Moshe, ¿por qué clamas? Y tú. Pero en realidad Hashem le está hablando a la misma persona en diferente lenguaje. Le está hablando al Moshe que también está un poco desconectado de la autoridad delegada por Hashem. Ese Moshe humano, natural y carnal, que ante las dificultades también tiembla, pero no se raja. Sin embargo, Moshe lo que hace en este momento es espiritualizar su incapacidad para accionar.
La espiritualiza, porque no haya que hacer. Entonces, ¿qué hace? Clama. Entonces, cuando Hashem dice, y tú, le está hablando al verdadero yo, al yo de Moshe que ha venido haciendo milagros y portentos porque se le delegó una autoridad para llamar las plagas contra Mitzrayim. Entonces Hashem está tratando con la misma persona en distinto lenguaje porque es necesario que el que despertó y fue iluminado no se volviera a dormir por la influencia del temor que él mismo le estaba diciendo a las personas que no se permitieran hablar con ese temor. Moshe fue más listo. Moshe sintió temor, sintió impotencia, incapacidad para resolver y espiritualizó la situación. En lugar de asumir la verdadera personalidad que ha estado trabajando en sí mismo contra Mitzrayim. Entonces Hashem dice, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel entrarán en medio del mar en lo seco. Los Mitzrim los siguieron y entraron al mar detrás de ellos. ¿Cuántos tenemos situaciones en la vida personales, propias, tuyas, no de tus hijos, no, tuyas. Acuérdense que tenemos la tendencia de ser buenos samaritanos y hacer los problemas de otros, hacerlos nuestros. Entonces ya andamos mal. Entonces, situaciones, condiciones tuyas, personales, que tengas vigentes hoy y que necesitas salir de ellas. Que quieres salir de esas circunstancias limítrofes, dolorosas, angustiosas, difíciles, incómodas, desagradables, lo que sea, pero tuyo personal. Va desde la enfermedad hasta la impotencia como Moshe para accionar en algunos aspectos de tu vida, queriendo accionar, pero no encontrando salidas. ¿Sí? El tema de la salud es muy importante. Y topamos con el mar cuando el médico dice, bueno, pues es que esta es la receta y este es el tratamiento y no te muevas de ahí. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, oye, Fer, pues trae los triglicéridos muy altos. Entonces vamos a dejar de comer la harina, la grasita, etc. Y además traes el colon inflamado. No es cierto, ¿verdad? Pero un ejemplo. Entonces, las harinas, el picante, el chilito en polvo, la frutita con chilito, el chamoy, todo. Entonces, el médico, ¿qué es lo que dice? Nada de esto. Entonces entramos al mar enfrente, tenemos un mar enfrente. Y no hay forma de hacerme para atrás porque difícilmente hay sustitutos para el picante. ¿Conocen algún sustituto para el picante? ¿Conocen un buen sustituto para el café? ¿Conocen el sustituto de las tortuguitas de harina con sal y mantequilla a las 5 de la mañana con un café hirviendo? ¿Conocen un buen sustituto de esa naturaleza? ¿Verdad que no? Pero si el médico dice ya no, ¿qué vamos a hacer? Hacemos como que le hacemos caso. ¿Sí? Y si nos comíamos 2 tortillitas, me como una. Al final el efecto es el mismo. Te comas 10 o te comas una. ¿Sí? Pero el médico ya nos entrampó nuestro patrón de alimentación. Entonces dice, no, tiene que cambiar. Entonces nos topamos con el mar, ¿qué hacemos? Entonces no podemos espiritualizar la situación y decir, no, a mí no me va a pasar nada porque yo oro todos los días, hago guerra espiritual y estoy en el reino y a mí no me va a pasar nada. Venga la grasita, vengan las tortillas. No, verás, te vas a ir de este mundo más rápido de lo que pensabas. ¿Por qué? Porque no entendimos bien que están esos límites y que los límites no era la forma de traspasarlos. O sea, los límites son un mar. Entonces, hoy todos nosotros tenemos mares que están frente a nosotros y que no tenemos salidas. Y queremos que se vayan de nuestra vida. Queremos superar
y no tenemos un barquito, no tenemos una barca, y para los lados están los animales, y para atrás está la vida que nos hemos esforzado por dejar atrás y empezar a vivir una vida nueva, y no podemos darnos el lujo de retroceder. Yo creo que no es una opción retroceder. Entonces, ¿qué hago si tengo una limitante enfrente de mí? ¿Qué hago si no puedo irme a los lados? Yo necesito avanzar porque la orden es avanzar. Enfrente de mí hay promesas, pero en medio hay un mar que atravesar que yo no puedo quitar, que yo no puedo hacer a un lado. En el tiempo de Moshe, de la parashá de Beshalá, era un mar real. Era un océano, era un mar que se tenía que hacer a un lado. Lo interesante es que nos enseña la porción que hemos leído que Faraón venía detrás de ellos. Que los Mitzrim, el ejército de élite, con los mejores carruajes de guerra de Mizraim, venían por ellos. ¿Para qué? Para regresarlos. Y hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que activó que los siervos o los ministros de Faraón dijeran, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué los dejamos ir? ¿Qué fue lo que activó esa voz en ese entorno, en ese momento de crisis existencial? Otra voz que cercana al mar le decía a Moshe, ¿para esto nos sacaste de Mizraim? ¿Acaso no había suficientes tumbas en Mizraim como para que viniéramos a morir aquí? Mejor nos hubieras dejado allá. Nosotros te dijimos que era mejor servir a Faraón. En ese momento, allá en otro lugar, en el palacio, se decía, ¿qué hemos hecho? ¿Se fijan la compatibilidad de los argumentos? ¿Se fijan la fuerza espiritual de las palabras? Entonces, ¿qué dijo Faraón? Vamos por ellos. ¿Por qué? Porque acá estaban diciendo, era mejor morir en Egipto. Entonces, ¿qué estamos hablando? Puntos de contacto. Puntos de contacto con el pasado que anhela el corazón retroceder. ¿Por qué? Porque tengo un obstáculo, tengo una limitación que no tengo la fuerza, ni los medios, ni la forma de enfrentarlo. Mejor me regreso a donde estoy. Mejor me quedo como estaba. Así estoy bien. Es lo que nos está diciendo ahí la Torá. Así estoy bien. Y muchos claudican de seguir avanzando porque ven imposible cruzar o solventar una situación en la vida. Cada uno de nosotros hemos enfrentado mares y yo creo que los hemos cruzado. Pero en el momento en que enfrentamos por primera vez esos mares, lo veíamos imposible. Pero los cruzamos. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo en la vida circunstancias que nos dicen hasta aquí llegas y no vas a pasar de aquí? Y nosotros seguimos temiendo, seguimos dudando o seguimos pensando que, bueno, así me tocó vivir, así me tocó, ni modo, pues al son que me toquen, bailo, ni hablar. Cuando uno baila las piezas que le gusta bailar, ¿qué no? O bailas las que no te gustan. No bailamos, güey. Pero sí entienden el ejemplo. Sí lo entienden, ¿verdad? El asunto es, mis hermanos, que la Torá nos está confrontando con las realidades que vivimos día a día. Ahora te pregunto, ¿qué mares tienes enfrente? ¿Qué mares tienes enfrente? Porque aquí Israel, a través de esta pedagogía toral, nos está enseñando que ellos sí deseaban retroceder. Ya habían avanzado. Ya habían logrado salir de Mitzrayim. Ya respiraron fuera de las cadenas y de los grilletes. Ya habían visto la gloria del Eterno y dicen, es mejor quedarnos allá atrás.
Entonces, ¿quién deseando una mejor vida o quién pretende una mejor vida viviendo como ha estado viviendo sin hacer los cambios en su vida, que sean compatibles con lo que uno desea y aspira en la vida, que normalmente tiene que ser algo mejor? Dicho de otra manera, ¿cómo quieres una mejor vida si sigues viviendo como hasta el día de hoy, que te ha llevado a vivir como tú no quieres vivir? ¿Cómo vamos a cruzar ese mar si sigo siendo la misma persona que desea vivir como ha vivido todo el tiempo, pero quiero vivir mejor? Es imposible, mis hermanos. Es imposible. Por eso muchas veces tenemos que revisar qué traemos aquí adentro. Tenemos que revisar qué estamos hablando, cómo estamos hablando en función de nuestras limitaciones, de las limitaciones que estamos enfrentando, porque esta es una paracha de rompimiento. Esta es una enseñanza que nos enseña que es posible romper las limitaciones que el Eterno no desea que tengas, pero están en la vida porque hemos aprendido a vivir así, siendo compatibles con esas limitaciones que no nos permiten fluir. Y le tenemos más fe a las limitaciones porque nos sentimos seguros, nos movemos seguros donde ya conocemos. Pero cuando se nos pide que confiemos aún en el riesgo que implica el cambio, porque a nadie le gusta cambiar con esfuerzo. Todos queremos cambiar facilito, dormir y despertar y hay nueva criatura soy, como en la bañada aquella, ¿sí? Si sales del agua y nueva criatura soy, libre soy. Y no es cierto, porque las cadenas están ahí, los grilletes están ahí. Es decir, la forma de pensar igual, ahí está. Los mismos hábitos, las mismas costumbres, las mismas formas de reaccionar, allí están. Entonces salir del agua es solamente un acto simbólico que se llama bautizo, tevila, que es el inicio de un compromiso que has asumido divino para empezar a promover el cambio de mente, el cambio de tu actitud, de tu conducta y por supuesto vaciarte de todo lo que te ha llevado a vivir y te ha llevado a decir, no estoy satisfecho con la vida, sí tengo logros, tengo cosas buenas, pero no estoy viviendo a la altura de la hechura que el Eterno me ha enseñado en su Torah y yo quiero eso. Bueno, ¿sabes qué? Sí, salir del agua te quita la tierrita, te quita el polvito, pero no las cáscaras, no las clipot. Salir del agua, salir del bautizo, es entender que hay que agarrar un cisel y un marro y empezar a quitarte las cáscaras mentales, emocionales, culturales, los malos hábitos que nos llevan a vivir como hoy vivimos. Entonces, hay una frontera que nos separa de la vida que el Eterno desea que tengamos, de la vida que hemos tenido hasta el día de hoy, con aciertos y desaciertos, con satisfacciones o insatisfacciones, pero es una volatilidad y una inestabilidad que nos hemos llegado a acostumbrar a ella y decir, estoy bien, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te va? Estoy bien. Y no es cierto, la persona sufre. La persona va un problema tras otro, tras otro. ¿Por qué? Porque hay un problema, ¿sí? En lo que hay aquí, en lo que hay acá y cómo estamos hablando. Y todo eso configura un entorno, configura una vida que es compatible con lo que sentimos, cómo pensamos y por supuesto cómo estamos hablando, mis hermanos. Entonces hay que reconsiderarlo, porque mismas acciones, mismos resultados. Y la Torah, acuérdense, así, ese es el manual del sembrador, la Torah. Es el manual del sembrador. Y Yeshua nos dijo algo bien claro. O sea, yo quiero que vosotros llevéis mucho fruto. Entonces tenemos que hacer que la palabra nos lleve a fructificar. Y si no tomamos acciones concretas a cambiar lo que tenemos que cambiar, empezando por la mentalidad, vamos a vivir siempre igual. Tal vez más santificados, tal vez más piadosos,
tal vez salvos indiscutiblemente. Pero ¿y el testimonio? Tiene que haber un testimonio visible y del cual debemos de ocuparnos por dos razones. Para que veas que las promesas son verdad y te des cuenta que lo que está ahí es real. Entonces no basta con creer que es real, tráelo a la vida, tráelo, materialízalo. Y lo segundo es para que el Eterno se glorifique en la tierra por la manera en la que tú vives, porque todos nosotros somos representantes de Él. Y así como en alguna ocasión la serpiente antigua, antes de que fuera llamada así, ¿cómo se llamaba? Ángel de luz. ¿Por qué le llamaban ángel de luz? Por luminoso. ¿Por qué? Porque por su forma de vida, él reflejaba la luz del rostro de Yahweh, pero ya no quiso reflejar la gloria de Yahweh. Entonces Hashem lo descarta y nos da origen a nosotros. Entonces, imagínense una persona en una cárcel condenada a muerte por delitos graves. ¿Tú crees que la gloria de Dios está ahí? Cuando más, si se arrepintió, pidió perdón y se puso en paz con Hashem. Ahí está la gloria de Dios en la salvación, pero ¿ustedes creen que esa es una forma de vida adecuada? ¿Ustedes creen que Yahweh quería eso para esa persona? ¿Cuántos no se han ido así? Los panteones están llenos de vidas, bueno, ya no, de cuerpos que pertenecieron a personas cuyas vidas jamás reflejaron la gloria de Dios. Y nosotros tenemos la encomienda de lograr esa gran vida para que la gloria de Dios, el mundo atestigue que es verdad, porque se requiere a una persona. No se le convence con palabras. A veces sí, las palabras persuasivas son interesantes, pero si no van acompañadas de un fruto, no tiene el efecto que debería de tener. Entonces, tú como estudiante de Torah, como verdadero discípulo de Yeshua, debes de ser una persona que debe identificados de nuestra propia verdad, y es algo que Beshalá nos está pidiendo que retomemos. ¿Qué le dice a Moshe? Levanta tu vara y abre el mar y haz que los Bene Israel pasen por ahí. ¿Qué es eso? Una autoridad delegada para cambiar el estatus de vida, la forma de vida, y empezar a romper obstáculos que tus ojos ven, que tu lógica te explica, que tu razonamiento no puede negar. Es cierto, ahí está. Pero el Eterno y su manifestación te dicen, yo no quiero eso para ti, tienes que romperlo. Pero es que es imposible, Señor. Bueno, pero es que la Escritura dice que nada es imposible para ti. Bueno, para Él, pero ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Ese es el punto. Todo el mundo sabemos que Él es el Dios que hace las cosas imposibles posibles. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y todo el tiempo, el espacio, la materia y el hombre y toda la creación, nos sujetamos a Él. Lo queramos o no, lo queramos o no, al final su soberanía gobierna en nosotros. Aunque no queramos, su soberanía prevalece en nuestras vidas. Ya sea que activemos oscuridad o activemos nosotros bendición. ¿Sí? ¿En qué momento se abre el mar? ¿En qué momento? Dicen ustedes con lógica, bueno, pues cuando Moshe levanta la mano, ¿sí? Y la vara, se abre el mar y pasa. No, no fue así. ¿Sabes en qué momento? ¿En qué momento se abre el mar? Cuando Israel, entra. Israel se atrevió a creer bajo presión, bajo riesgo. O sea, quiero que entiendas que si has estado a la orilla del mar y vas y te metes poco a poquito porque está muy helado, y hasta que te llegue el agua aquí ya te sumerges y viene a todo dar. Bueno, el mar no se abrió hasta que Israel entró al agua. O sea, el agua se abrió cuando Israel decidió creer que el mar se iba a abrir y tenían a un líder enfrente que llevaba una vara arriba. El mar no se abrió porque Moshe levantó la vara.
El mar se abrió cuando Israel decidió meterse al agua. El voto de confianza. Acciona, cree, muévete aunque haya riesgo. Muévete aunque haya muros. Muévete aunque haya impedimentos. Muévete. Si no, no se abre. ¿Sí me explico? Hasta entonces se abrió el mar. Hasta entonces el obstáculo se hizo a un lado. Cuando decidió creer Israel. Y se metieron y no se abre. Y no se sigue caminando. No se abre. Ya nos llega a la rodilla y no se abre. A ver, y de repente. Entonces los milagros vienen cuando tú decides creer que es. Creer que ya es. Y vives y actúas como si ya fuera. Esa es la fe que el Eterno necesita para que tú rompas con todos los obstáculos que están ahí. Es decir, la vida se reorganiza. Ojo con esto. La vida se empieza a reorganizar cuando el hombre se alinea a la voluntad del Eterno, a su instrucción, incluso aunque no hay garantías. Eso es fe. Dale un aplauso. ¿Cómo vamos a ver los obstáculos? Es que no me prestan, es que el banco, es que la cuarta, es que los requisitos, es que esto, es que la crisis, es que eso es para el mundo. Y esa es la mente normal, la mente natural, la mente lógica. Pero el Eterno nos está invitando hoy a desafiar la lógica con la fe. Porque la fe es potencia espiritual, la lógica son limitaciones humanas. Entonces imagínense, si nosotros con nuestra lógica limitamos el poder de Dios, ¿cómo vamos a quitar esos mares de nuestro camino? El mar se abre frente a nosotros cuando decidimos alinearnos a la voluntad del Eterno, porque los obstáculos están ahí para retenernos, para impedir que sigamos avanzando. Pero cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, quieres lo que Él tiene para ti como diseño de vida. Y Él tiene como diseño de vida vida plena, vida plena. Y Yeshua nos lo remartía hoy y nos lo confirma diciendo, para que vuestro gozo. Cuando Israel se preparó para conquistar la tierra, Hashem habló con poder una vez más. El Sefer de Barim no es solo historia, es tu manual de conquista espiritual. Todo comienza al borde de la promesa, escucha, aprende, avanza, esta es tu hora de conquista. Sefer de Barim, la Torah en su punto más revelador, adquiere tu libro explicativo, Shalom. Sea completo, o sea que aquí no hay peros, pero, ahí no hay peros, ahí dice completo. ¿Y saben qué? Tenemos que encaminarnos hacia ello. Pero recordemos, la alineación de nuestro corazón con la instrucción del Eterno tiene que ser total. Total, mis hermanos. Y es un proceso que inicia en el corazón y termina en tus actos. ¿Sí? Entonces el mar se abre. ¿Pero quién lo abre? Tú. Pero alineado. Pero imagínate desobediente, rebelde, anárquico, descomprometido, sin pacto. Pues ahí va a estar el mar. Oye, que Altamira, bueno, ábrete. Pues no se va a abrir. No se va a abrir, ¿por qué? Porque no estás alineado, eres rebelde, eres desobediente, eres desconfiado, eres autosuficiente. Piensas que puedes vivir sin él. No le crees. Hay rebelión. Eres selectivo en qué obedeces y qué no obedeces. Y en lo que obedeces, tú decides cuándo obedecer y cuándo no. Olvídate que el mar se te abra así. No, el mar no se va a abrir así. El mar se abre con la llave. ¿Y cuál es la llave? En el nombre de Yeshua. ¿Y qué va a decir Yeshua? Yo no lo conozco. ¿Por qué va a decir Yeshua? No lo conozco.
porque no hay alineación con la voluntad del Padre. Y es lo primero que Yeshua nos pide. O sea, si van a usar mi nombre, es porque ustedes están en unidad con el Padre. Han permanecido en mí, en mis palabras, y hacen mis mandamientos como yo hago los de mi Padre. Eso es alineación interior, alineación de mente, alineación de hábitos, alineación de conductas. Entonces hay personas que dicen, es que tope tras tope tras tope, dificultad tras dificultad, una tras otra, y pues yo nomás me queda orar y doblar rodilla y llegan los problemas y no se van, y no cambian las cosas, no cambian las circunstancias, porque no son las circunstancias el problema, es adentro de ti. Hay rebelión, hay anarquía, hay desobediencia, hay desalineamiento interior. No hay convicciones, no hay compromiso, no hay pacto. ¿Cómo se va a abrir el mar ante alguien que no tiene pacto? Israel, ¿sabes qué llevaba? No tenía pacto Israel, pero ¿sabes qué llevaba Israel con él? Llevaba un cofre, un gran tesoro que se llamaba propósito para el mundo, propósito para las naciones, porque de ahí viene la Torá y de ahí viene el Mesías. Entonces Israel era un gran vientre generador de vida. No llevaban pacto, el pacto se lo iban a encontrar 50 días adelante, 49 días adelante, allá se iban a hacer de pacto, pero llevaban propósito vibrando en ellos, en las mentes de ellos, Canaán, pero en la mente de Yahweh, en ellos, Torá y Mesías. Entonces aquí no, tenemos que ser bien honestos. Yo no te puedo predicar que mares abiertos, cielos abiertos. Y con mi hermano Edgar acá en el teclado, acá, en el ambiente, atmósfera espiritual. Porque se va a cansar y no se te van a abrir los mares. Porque no hay compromiso. Y luego Arnoldo mirándome ya, Roy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pides y no te dan, porque no estás alineado. Porque pides algo como si estuvieras alineado y no te va a llegar porque no estás alineado. Y luego te frustras. Y luego te enojas. Y luego espiritualizas. Es que esto es lo peor. Espiritualizar la desobediencia. Espiritualizar la anarquía. Espiritualizar ese estado de desobediencia selectiva es peor, peor. ¿Cómo van a llegar tus bendiciones? O sea, la realidad es que la bendición es compatible con un corazón que tiene pacto, que tiene compromiso y está alineado con Hashem. Así se abren los mares. Así se abren los mares, mis hermanos. Entonces podrás usar el nombre de Yeshua y las cosas no van a llegar porque las cosas llegan. Escúchame bien. Las bendiciones vienen por alineación. Estás alineado en tu corazón con la palabra, con la instrucción de Yahweh, llega. No tienes que pedirlo, llega. Porque el Eterno sabe de tus necesidades. Y Él, créemelo, si alguien tiene iniciativa es Hashem. Y si Él tuvo la iniciativa de crear para poner en nuestras manos la creación, con mayor razón va a tener la iniciativa para darte antes de que tú le pidas. Pero eso corresponde no al que dice amén. No, todos podemos decir amén. Pero ese amén está conectado con el corazón. Ese amén tiene pacto. Ese amén tiene obediencia. Ese amén tiene un corazón alineado con la voluntad del Eterno. Ese amén tiene fruto. Y ahí nos vamos, dijo don José Alfredo. Y así nos vamos. ¿Cómo ven? Así se abren los mares. Así tienes autoridad delegada para romper lo que no te permite acceder a la bendición que el Eterno tiene para todos nosotros. Y son tan numerosas como tú te atrevas a creer. Porque lo que sea que tú pidas, el anhelo de tu corazón es cumplido si le temes a Hashem. Lo dice el Salmo, que Él cumple los anhelos del corazón de aquel que le teme. ¿Qué es temer? Del que tiene pacto, el que tiene mandamiento, el que está alineado con su voluntad.
Obviamente el rebelde no, el anárquico no, el desobediente no, el selectivo no. Esos no tienen ni parte ni suerte en el reino. ¿Por qué? Porque son faraones. Faraón fue selectivo. No, pues salgan los hombres nada más, déjenme los niños, los ganados y a las mujeres. Salgan ustedes. No, y sabes que se vienen dos plagas de trancazo. Bueno, salgan los hombres y las mujeres, pero déjenme los niños y los ganados. ¿Qué es eso? Ser selectivo, seguir desalineando. There are places where the soul gets lost and others where it is finally found. Torah Bemidbar is not only the fourth book of the Torah, it is the echo of a spiritual journey where the silence of the desert reveals the voice of Elohim. Every step in the sand, every fall, every promise, every rebellion and every miracle speaks to you today. This book is a profound and revealing guide. It leads you to understand that the desert was never a punishment, but rather preparation. If you have ever felt that you are going round in circles in your life, that you are stagnant, this book is for you. Torah Midbar confronts you, guides you, transforms you from within and prepares you to receive your reward. Get it today, study it, live it, make the desert your encounter with eternal purpose. Era el mar de Suf y los 600,000 hebreos que llevaban allá adentro una gran promesa. Y porque el Eterno quería abrir el mar. Si el Eterno no quiere, no se abre. ¿Pero qué le dijo? Abre el mar, muchacho. Avancemos, avanzada. Y ¡zas! Que se abre el mar. ¿Te imaginas qué maravilloso? Bueno, el mar se abre. El mar se abre para quien está alineado con la voluntad del Eterno. ¿Tenemos mares? ¿Nos alineamos? ¿O la pensamos un poquito? Porque alinearse requiere activar pacto, requiere compromiso, requiere que empieces a generar fruto. ¿Sabes qué? Es mejor así, seguir igual. Es mejor activar el pacto a seguir igual. La verdad, se sufre más siguiendo igual que activando el pacto y haciendo que la carne sufra. Es mejor que sufra la carne y no el corazón. ¿Sí? Bueno, Yeshua viene y nos da una enseñanza poderosa y relacionada con el mar de Galilea. ¿Cómo se llama la enseñanza? Del mar de Suf al mar de Galilea. Es el mar rojo al mar de Galilea. ¿Qué nos enseña Yeshua? Porque él está de este lado, de la balanza. Pues la balanza lleva dos discos. La primera es la Torah y la segunda es Yeshua. La gracia. La gracia otorgada por el trabajo de Yeshua. ¿Sí? Entonces, un disco, hay Torah. En el segundo hay gracia. Pero ¿la gracia para quién es? ¿La gracia para quién es? ¿Para todo el mundo? No. La gracia sí es selectiva. ¿Para quién es la gracia? Para todo aquel que cree en Él. Y creer en Él no es un acto solamente cognitivo, ¿eh? Creer en Él es toda una estructura de vida. Porque si crees, lo sigues. Y si lo sigues, lo evocas. Y si lo evocas, pues lo transformas en una forma de vida, en una forma de ser y estar en el mundo. Así nos volvemos graciosos para el Eterno, atractivos para el Eterno. De otra manera, no. Incluso, fíjate, en su paciencia, en su misericordia, deja que ladrones se cuelen al reino, tranzas, mentirosos, etcétera, se cuelan al reino. ¿Pero qué dice? Bien, pásenle, como los ilegales allá. Pásenle. Está bien, trabajen de ilegales, trabajen, manden dólares para acá, está bien. Pero va a venir la criba. En aquel día vendrán los ángeles, aventarán las redes y las sacarán a la orilla de él. ¿De dónde? Vuelve a aparecer el mar. Y van a separar los peces de lo que no sirve. Y lo echarán al lago de fuego, al fuego. No es un juego, él mismo lo está diciendo. Quien trabajó, quien se esforzó, quien ganó, tiene el derecho. Interesante. Yeshua nos enseña. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido,
se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un shedim, un fantasma. ¿Se imagínense? O sea, que brillaba en la noche, ¿verdad? Sí. Pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy. Y ojo la frase que sigue: no teman. ¿Qué le dijo Moshe a Israel? No teman. ¿Qué dice Yeshua a los apóstoles? No teman. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron de gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, cuando se multiplicaron los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué nos enseña Yeshua aquí? ¿Qué hacía Yeshua? ¿Qué hacía ahí en la historia? Flotaba. ¿Se imagínenselo? Sí, el ventarrón, la barca, sí, moviéndose con fuerza amenazante. Y ellos eran pescadores, se supone que estaban acostumbrados. Y gritaron y se asustaron. Y luego ven la silueta esa que viene hacia ellos y pegan de gritos asustadísimos pensando que era un fantasma. Y resulta que era el maestro. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos aquí es, ¿por qué el maestro se les presenta de una manera tan espectacular? Porque realmente es espectacular. Tú sabes el resto de la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pedro dice: maestro, si eres tú, ojo, manda a que vaya contigo. Y le dice: ven. ¿Y qué hace Pedro? Sale de la barca y empieza a caminar, ¿sí? Como niño, empieza a caminar, ¿sí? Pero la misma escritura nos está diciendo que Pedro volteó a ver las olas rugiendo, tuvo miedo y se hundió. Entonces viene Yeshua, lo levanta de la mano, lo mete a la barca y le dice: ay, hombre de poca fe, ¿por qué temiste? Ya, vámonos a cenar. Entonces la pregunta es, ¿por qué Yeshua se les presentó de una manera tan rara? ¿Por qué no nos esperó de aquel lado? Simplemente Yeshua, ¿por qué no dijo: a ver, mar, cálmate, vientos, cálmense, dejen que lleguen mis discípulos? No, se metió al mar y ahí va sobre la superficie del mar, ahí va caminando, en medio de la turbulencia. ¿Cuál es la razón? ¿Qué le enseñó, por raro que sea, a sus discípulos y sobre todo a Pedro, que fue el más atrevido? ¿Dónde estaba Yeshua? ¿Qué hacía en el mar? Caminando. ¿Caminando? Entonces, ¿qué nos está enseñando él? ¿Qué le enseñó a Pedro? A Pedro no le enseñó a caminar sobre el mar. Obviamente nosotros no vamos a irnos a Tampico a caminar, nos vamos a hundir. ¿Sabes qué le enseñó? Mira, Moshe nos enseñó a que podemos abrir el mar. Y Yeshua nos enseña desde un ángulo muy interesante que nosotros estamos por encima de lo que sea que se interponga en nuestro camino hacia una mejor vida. Lo que sea. Yeshua nos dice: vosotros estáis por encima y te hundes porque no crees que puedes. Por eso los problemas te ahogan
te asfixian, te quitan el sueño, te atrasan, te sientes en desventaja. ¿Por qué? Porque no crees. Pero Yeshua nos enseña, vosotros estáis por encima de las aguas. Vuestra condición, cuando ustedes tienen su mirada en mí, creen en mí y aprenden de mí, vosotros estáis por encima de lo que les acontece. Por encima, o sea, a ver, lo puedo abrir, pero tengo que entender que estoy por encima de eso. Y ya esto es retrospectivo. ¿Qué tengo que aprender primero? Que lo que sea que me pase, yo soy mayor. Lo que sea que me pase, estoy por encima de eso. Y ahora sí, ¿eso a qué te lleva a pensar? Que puedes abrir. Dale un aplauso, pues. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, mis hermanos? ¿Cómo ven? ¿Estamos aprendiendo? Entonces, ¿cómo vamos a ver los problemas? Por encima. Esto no quiere decir que no los vayas a tener. Sí, sí, tenemos activos problemas. Tampoco quiere decir que no te vayas a sentir lastimado o herido por los problemas. Va a ocurrir. ¿Por qué? Porque eres humano. Porque tenemos alma la alma que tenemos, el alma que tenemos es frágil. No puedes evitar que algo te lastime. Pero aún a pesar de eso, tú estás por encima de esa situación. La situación jamás va a estar por encima de ti por una sola razón. Porque tú eres la máxima creación de Dios. Y el problema que tengas, el tope que tengas, la dificultad que tengas, no tiene más valor que tú. Y en todo caso está ahí para recordarte que tú eres mucho más valioso que lo que está ahí. Entonces, ¿te sujetas al problema o te levantas por encima de él? ¿Te sometes a la limitación o comprendes que puedes sobrepasar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un reordenamiento de tu pensamiento. Lo que te estoy diciendo es que hay que empezar a reordenar el pensamiento. Tu lógica no te va a fallar, te va a decir que es imposible. Tu razonamiento, tu conocimiento y tu experiencia te va a decir, así es la realidad, así es la vida, ¿qué le hacemos? Así te va a decir. ¿Y sabes qué? No está mal, es correcto. Pero la Torah nos enseña que no debemos de conformarnos a lo lógico, a lo natural. Somos personas, somos entidades espirituales primero antes que materiales. Somos hijos del Eterno. Y vuelvo a repetírtelo, tú tienes valor, eres importante, tienes una dignidad y un honor inherentes a tu persona. Eres lo más valioso que hay sobre esta creación. Y por lo tanto, lo que sea que esté frente a ti, lo que sea que esté cerrándote el camino para que no avances, para que no logres, quiero que sepas que si piensas o habías pensado hasta hoy que es así la vida, que la vida así es y que no va a cambiar, es vivir un engaño. La verdad de la Torah es que tú puedes desmenuzar eso y que tú estás por encima de esa situación y que tú puedes superarlo, tú puedes hacerlo. No más que tu mirada no se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, al frente. Por eso Yeshua se puso al frente. Tu mirada no se debe desviar de la fuente de poder. Y a él le fue otorgada autoridad superior. Me han sido dado todo el poder. ¿Dónde? 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 Y en la tierra. Y además le dieron las llaves del Hades. O sea, ¿tiene poder o no? Entonces, ¿qué te está diciendo él al pararse enfrente a ti a decirte, estoy de este lado, camínale? Pero ¿cómo? Yo te hago caminar, nomás tú levanta los piecitos, papá. Mueve los pies, muévelos, métete al agua, salte de la barca. La barca es la seguridad de la lógica. La barca en el mar es esa seguridad que la lógica, que la experiencia y que este mundo
nos lleva a lograr para sentirnos seguros. Pero si no salimos de la barca, ¿cómo logramos? ¿Cómo logramos superar lo que es imposible ante la lógica? Hashem quiere que nosotros desafiemos la lógica y podemos hacerlo. Tan solo creyendo que es posible que eso que tienes enfrente se puede ir de tu vida, se puede romper, porque esta es una enseñanza de rompimientos, de pensamientos que limitan tu capacidad para apreciar la vida que puedes llegar a tener. Si te animas a irte a la orilla y decir, ábrete. Y ponle sésamo también. ¿Cómo ves? O sea que hay que empezar a reordenar la forma de pensar acerca de lo que te limita. ¿Qué te limita hoy? ¿Sabes qué? Tú estás por encima de eso. ¿Y sabes qué? Eso puede cambiar. Pero es tu mente la que tiene que empezar a cambiar primero. Eres tú el que tiene que pararse frente a esa limitación que está ahí y decir, puedo abrirlo, puedo romperlo. Pero ¿a quién vas a estar viendo? A Yeshua involucrado en todo este asunto que te acontece. ¿Pero qué nos pide Él? Que te metas al agua sin garantías. ¿Tu moneda cuál va a ser? La fe. Y si me meto al agua con fe y sin alineación, te va a comer un tiburón. ¿Te va a comer el tiburón? ¿Sí? O vas a ver al camarón que se lo lleva a la corriente. ¿Por qué? Porque no hay alineación. ¿Por qué? Porque quieres una vida buena y en paz, una vida próspera, sin tener pacto, sin estar alineado. Y donde no hay alineación mental, emocional y de vida, no hay nada de lo que pides. ¿Cómo ven, mis hermanos? ¿Estamos aprendiendo? Baruch Hashem. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y Yeshua, durmiendo en la proa de la barca, se desata una gran tempestad con un gran viento que echaba olas sobre la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba durmiendo en el cabezal. ¿Dónde? ¿Y dónde es eso? En la parte frontal de la barca. O sea, el señorón dormido al frente de la barca, vientos, y aquí dice la carta que el agua se metía, olas se metían a la barca, ¿sí? Y le despertaron y le dijeron, maestro, maestro, ¿no tienes miedo de que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande la bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué nos quiere enseñar Yeshua ahí? ¿Qué nos quiere enseñar Yeshua? Primero, que no te duermas. Él se duerme porque él es Yeshua. Pero vas al frente de tu vida. O sea, tú eres el único responsable de tu vida, nadie más. O sea, no es el pelado, no es la pelada, no son los hijos. Eres el único responsable de ti. Y Yeshua te dice, tú no te duermas. Ustedes no se duerman. Ustedes tienen que mantenerse velando. Velen. Abre tus ojos. Tienes que vigilar tu vida. Vas al frente. Dirige tu vida despierto, no adormecido, no aletargado. No crean en las cosas de este mundo. ¿Qué más enseña Yeshua? Que el dominio del caos. ¿Tienes caos en tu vida? ¿Hay caos en tu casa? ¿Hay olas en tus pensamientos? ¿Hay vientos que aniegan tu corazón? Porque si hay pensamientos que te quitan la paz, que te quitan la calma. ¿Y eso qué es? Caos.
Es caos que uno mismo empieza a generar con sus pensamientos. Y cuando los pensamientos son de impacto, el corazón empieza a palpitar rápido. ¿Por qué? Porque hay escenarios, porque hay situaciones que empezamos a crear. Entonces Yeshua nos enseña que nosotros podemos dominar el caos, cuando tenemos conciencia de fe. Conciencia de que la fe es un poder que puedes ejercer activamente. Yeshua, en medio del ventarrón y del peligro de muerte, ¿qué hacía? Yo a lo mejor estaba así, maestra, estaba viendo, a ver qué hacían los discípulos. Ahí vienen ya. Los estaba esperando. Ahora, ¿cuál es la percepción de Yeshua como para dormir en medio del peligro de muerte? ¿Y cuál es la percepción de los discípulos? Vamos a morir. ¿Y cuál es la percepción de Yeshua? Pues pongo en paz el viento, reprendo el viento y le hablo al mar que se calme. ¿Qué es eso? Autoridad delegada. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Y Yeshua qué dijo? Las cosas que yo hice, vosotros las haréis. Más aún, ¿qué nos está diciendo él? Les voy a delegar autoridad. Les voy a delegar poder para que las cosas que yo hago, vosotros las hagan. Y aún, ¿pero qué ocupa él? ¿Por qué no tuvieron fe? Y Hashem nos libre del día que estemos frente a él y diga, Fer, ¿por qué no tuviste fe como para romper esto? María, ¿por qué no tuviste fe para entender que tú estabas por encima de esta situación, que tenías autoridad delegada por mí y que podías usar mi nombre para reprender, para mandar a callar, para accionar, para solucionar? ¿Por qué no creíste, María? ¿Por qué no accionaste, Luis? Hashem nos libre de aquel día en que Yeshua nos pueda decir esta situación. Si en tu vida hay caos interior, tenemos que poner orden. Tenemos que poner orden. ¿Cuántas cosas nos dan miedo? ¿Ya ven la situación de inseguridad cómo está? No voy a salir de noche porque es peligroso. No voy porque es peligroso. ¿Y la vida avanza? La cautela es una cosa, la inteligencia es una cosa, pero cuando tienes que salir y no hay otra forma, tienes que salir, debes de salir, el miedo no te debe de parar. ¿Qué tienes que hacer? ¡Sal! ¿Quién va contigo? Así es. Métete al mar, avanza, camina, que no te detengas. Esas condiciones son para el mundo, no son para ti. Son para el mundo, para sacudir al mundo, no tu vida. Yeshua nos lo prometió y nos dijo, cuando vengan los vientos, cuando vengan las aguas y golpeen con ímpetu, no te vas a caer. ¿Por qué? Porque tu vida está fundamentada sobre la roca, lo sólido, lo que tiene capacidad para sostenerte mientras tú has decidido avanzar en la vida. Ordena tu caos. Dale un aplauso. Mis hermanos, hay una autoridad delegada en ti. Eres hecho a imagen y a semejanza del Santo bendito es. Y el Eterno mandó a su Hijo para enseñarnos, para capacitarnos y habilitarnos para ir a romper lo que se opone a que nosotros avancemos en la vida. Pero nos pide alineación completa. Obviamente la alineación completa empieza en el corazón. Los actos se van perfeccionando con el paso del tiempo, a prueba y error, pero manteniéndote firme, avanzando. Él nunca dijo no te vas a equivocar, nunca dijo vengo a condenarte, ¿sí? Tú ya estás perdido. Él no vino a eso. Él vino a salvar, a capacitar, a habilitar. Él vino a delegar poder y autoridad. There are places where the soul gets lost and others where it is finally found. Torah Bemidbar is not only the fourth book of the Torah,
It is the echo of a spiritual journey where the silence of the desert reveals the voice of Elohim. Every step in the sand, every fall, every promise, every rebellion, and every miracle speaks to you today. This book is a profound and revealing guide. It leads you to understand that the desert was never a punishment, but rather preparation. If you have ever felt that you are going round in circles in your life, that you are stagnant, this book is for you. Torah Midbar confronts you, guides you, transforms you from within, and prepares you to receive your reward. Get it today, study it, live it, make the desert your encounter with eternal purpose. Yeah.